Muy bien, ahora sí, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25. Colosenses 3, 22 al 25. Ya con este sermón terminaremos ese capítulo 3, recordando que hemos venido predicando por esta carta desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, y hemos llegado hoy a esta sección, versículo 22 al 25 del capítulo 3. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, conscientes de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Háblanos en esta mañana, redarbúyenos, confróntanos, enséñanos, consuélanos. Y ayúdanos, Señor, a salir de aquí, sobre todo con una mayor conciencia de nuestra identidad en Cristo. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestra relación con nuestros supervisores, con nuestros jefes, con nuestras autoridades en el lugar de trabajo o de estudio. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro rol como cristianos frente a muchas injusticias o cosas que nos ocurren. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Yo quisiera hacerle una pregunta, no espero que usted me responda, respóndase a usted mismo. Pero, ¿qué clase de trabajador es usted cuando su jefe no está mirando? ¿Y qué clase de trabajador es usted cuando su jefe sí lo está mirando? ¿Qué clase de persona es usted cuando su jefe le reconoce por lo que usted hace? ¿Y qué clase de persona es usted cuando su jefe no le reconoce por lo que usted hace? ¿Qué pasa con la excelencia de su trabajo cuando le aplauden? ¿Y qué pasa con la excelencia de su trabajo cuando menosprecian el esfuerzo que usted ha realizado? ¿Qué pasa con su integridad cuando ven lo que usted ha hecho o lo que usted está haciendo? ¿Y qué pasa con su integridad cuando no lo están viendo? Y lo más importante, hermano, es ¿para quién usted trabaja? ¿Para quién nosotros trabajamos? Porque al final, hermanos, muchas veces podemos pensar que trabajamos para una empresa o para un jefe en particular, un empleador, o que trabajamos para mantener a nuestras familias, o que trabajamos para ganar dinero y poder comprar cosas. En realidad, hermanos, lo que el texto de hoy tiene para enseñarnos es que trabajamos realmente para Cristo cuando somos creyentes. Recordemos, hermanos, que estamos en una epístola donde Pablo ha estado hablando de la supremacía de Cristo y del señorío de Cristo, de cómo Cristo está por encima de toda la cosa y es lo más elevado, lo más grande que hay, pero a la misma vez cómo Él tiene autoridad sobre todas las cosas, y todas las cosas deben de estar sujetas a Cristo, especialmente la iglesia, los cristianos. En el capítulo 3, entonces, Pablo nos habla de las implicaciones de eso. Lo hemos estado viendo en múltiples sermones, cómo se espera que nosotros vivamos a la luz de que Cristo es nuestro Señor. ¿Qué significa que Cristo es nuestro Señor? En mi relación con los demás, en la forma en que reacciono cuando me tratan mal, en la forma en que me comporto con una persona difícil, cómo lo que significa el señorío de Cristo en la relación del esposo con su esposa, el esposo con su esposo. ¿Qué significa el señorío de Cristo en la relación padre-hijos, hijos-padre? ¿Y qué significa el señorío de Cristo en la relación siervos
amos, siervos. Si se dan cuenta, el texto de hoy, especialmente ahora, tiene que ver con los amos y los siervos, y especialmente a los siervos. Como ha venido haciendo, Pablo primero le habla al que le toca someterse y luego al que le toca dirigir. En el caso de los esposos, comenzó hablándole primero a la esposa y luego al esposo. Y luego cuando llegamos a los padres y a los hijos, primero le habla a los hijos y luego a los padres. Y cuando llegamos a la parte amos, siervos, primero le habla a los siervos, ahora, hoy, y luego en el capítulo 4 le habla a los amos. Entonces, siempre Pablo hace eso, comienza con el que entiende que la tiene más difícil, para luego entonces hablar con el otro. Como vimos, no siempre es el que realmente la tiene más difícil, pero es como la persona lo percibe, porque en nuestro orgullo nos es muy difícil podernos someter, sobre todo cuando el liderazgo que nos toca recibir es abusivo o no es justo. Pero al final, hermano, de lo que esta carta tiene que ver y de lo que todo lo que hemos estado viendo en este capítulo 3 tiene que ver es con el señorío de Cristo en nuestra vida. El señorío de Cristo transforma toda nuestra manera de relacionarnos con los demás, y en el caso de hoy estaremos viendo que el señorío de Cristo transforma nuestra manera de trabajar y de servir. Pablo comienza diciendo en el versículo 22: siervos, obedezcan a sus amos, o obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. El señorío de Cristo debe transformar nuestra relación con la autoridad. Es lo primero que quiero que veamos. Y de donde instruyo esto es porque Pablo dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Y la palabra siervos aquí no se refiere a un empleado como nosotros lo conocemos hoy en día, sino que está hablando de un modelo que se usaba en aquellos tiempos, que era lo que nosotros conocemos como la esclavitud. Lo único que nosotros muchas veces, cuando pensamos en la esclavitud, imponemos nuestra visión actual de lo que fue la esclavitud en un tiempo sobre todo concepto de esclavitud en la historia, y no siempre fue lo mismo ni siempre fue igual en los diferentes lugares. Por ejemplo, la esclavitud en el Antiguo Testamento y que practicaba el pueblo de Israel era muy distinta a la esclavitud que encontramos en los tiempos de Pablo, que era la esclavitud del Imperio Romano. Eran esclavitud totalmente diferente. Entonces, es bueno hablar sobre todo eso porque eso es distinto. Ahora, la que Pablo está diciendo aquí, sí que es una esclavitud como nosotros la conocemos, es la de una persona que no tiene control de su vida, que está sujeto a otro, y que ese otro toma todas las decisiones de esa persona y lo trata como si no tiene dignidad y valor. Es un objeto, es una propiedad. O sea que aquí no le está hablando a alguien que podía gozar de la libertad que goza un empleado hoy en día. No le está hablando a alguien que puede tomar la decisión de decir: a mí no me gusta este jefe, yo no voy de aquí, me voy con otro jefe. Ese esclavo a quien Pablo le habla no podía hacer eso. No le está hablando a alguien que podía negociar los términos con su jefe. Mire, yo como que ya entiendo que usted me está dando una comida muy poca y llevamos 3 años con la misma cantidad, yo quiero más, aumentenme el salario. Eso no ocurría en ese tiempo. Este esclavo no gozaba de esas condiciones. Estos esclavos no podían o no gozaban de las protecciones laborales que nosotros tenemos. Hoy tenemos códigos y leyes estipuladas para proteger a los empleados. Leyes que tienen que ver con el ámbito laboral. En aquel tiempo eso no existía. O sea, esta gente no gozaba de eso. Pablo está hablando de gente en una realidad muy, pero muy difícil, mucho más complicada que la que cualquiera de nosotros, sin importar el jefe que tengamos, podríamos tener. Es una situación complicada. Y Pablo le dice a esa gente, a esos siervos, a esos esclavos, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Eso es difícil. Mucha gente puede pensar que Pablo está de acuerdo con la esclavitud, o que Pablo está de acuerdo con la injusticia, o que Pablo aprueba
tal metodología. Y lo que Pablo le está diciendo al esclavo, esto es bueno ser esclavo, ser un esclavo. Y Pablo no está diciendo nada de eso. No podemos sacar a Pablo de su contexto. De hecho, en aquellos tiempos habían escritos fuera de lo que es la Biblia que otros autores no cristianos hacían, y en esos escritos se le hablaba a los amos sobre manera de tratar bien a sus esclavos. O sea, había gente como con cierta empatía hacia los esclavos o con cierta compasión, y le escribían a los amos sobre tratarlos bien. Pero lo que nadie hacía era hablarle al esclavo sobre una buena manera de comportarse, porque el esclavo se consideraba en aquellos tiempos alguien que no tenía moral, dignidad. De hecho, permítanme citarle lo que un erudito de estas cuestiones, ¿no?, un estudioso, un experto en esto, comenta. Lo voy a leer textualmente. Él dice: en general se asumía que los esclavos eran moralmente incapaces de decidir hacer el bien. O sea, ellos entendían, la mayoría en general, que un esclavo no tenía capacidad de hacer el bien. Una persona, y vamos a seguir leyendo, él dice: se daba por sentado que estos eran irremediablemente controlados por sus pasiones y estaban llenos de maldad. Por consiguiente, había que tratarlos como a niños carentes de entendimiento. Oiga eso. Así era como la sociedad veía a los esclavos. Pero no es así como Pablo los ve, porque Pablo les habla a ellos. Y eso ya, que Pablo les hablara a ellos, era algo contracultural. Era algo que no se usaba, era algo que no estaba, que no era lo que los demás hacían. Ya con Pablo hablarle a ellos, ya está reconociendo que ellos sí son moralmente capaces de responder y que ellos sí tienen una dignidad como personas y que hay que hablarles. Luego le hablará al amo de no abusar, pero Pablo les habla a los esclavos, y eso ya era contracultura. Entonces Pablo les está diciendo a estas personas que respondan de una manera particular. Pablo no está probando la esclavitud, vuelvo y aclaro. Pablo no está probando estas situaciones. Pablo simplemente está tomando en cuenta algo. Ellos viven en una circunstancia que no pueden cambiar. Por lo tanto, en esa circunstancia que no pueden cambiar, ellos tienen que responder de manera correcta. Ellos no pueden controlar sus circunstancias, pero sí pueden controlar cómo ellos responden a sus circunstancias. Y que sus circunstancias sean malas no los exime de someterse a Cristo. Y por eso es que Pablo les dice lo que les dice. Porque sin importar las circunstancias en las que ellos vivían y lo malo que podían ser sus amos y lo difícil que era su situación, aún así ellos debían obediencia a Cristo y tenían que someterse y actuar de acuerdo a eso. Difícil situación, pero sí, esto es lo que Pablo está diciendo. Porque en un sentido, hermano, el cristiano vive en sus circunstancias y vive por encima de sus circunstancias. Por ejemplo, Pablo le dice a ellos: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Esta expresión en la tierra, literalmente lo que dice es según la carne, sus amos según la carne. Entonces, obedezcan a sus amos según la carne, porque ustedes tienen dos amos. Y luego veremos que Cristo es el amo principal, pero en la carne, de manera terrenal, tienen jefe, tienen autoridad, y en el caso de ellos, tienen a sus amos, que eran los que lo habían esclavizado. Y ustedes en la carne, a estos que tienen en la carne, tienen que someterse. En ese sentido, el cristiano vive en sus circunstancias, porque nosotros también, aunque no somos esclavos, tenemos otros derechos y otros privilegios, aún así también tenemos que vivir bajo autoridad. Somos empleados de alguien, y esa persona entonces nos da órdenes, nos da instrucciones, nosotros nos toca simplemente hacerlas, y a veces no estamos de acuerdo, pero como dice un dicho, amarramos el burro donde diga el dueño, aunque sea ahorque. Entonces nos toca muchas veces hacer lo que dice el amo y punto. O sea, nosotros entendemos lo que significa esta situación, aunque no estemos en los mismos términos que ellos.
Entonces, en este sentido, nosotros estamos viviendo en nuestras circunstancias. Nos sometemos. Y lamentablemente esas circunstancias a veces son complicadas porque pueden ser buenas como pueden ser buenas. Nos pueden tocar autoridades justas como autoridades injustas. Nos pueden tocar autoridades bondadosas como autoridades despiadadas. Nos pueden tocar autoridades respetuosas como autoridades irrespetuosas. Nos pueden tocar autoridades admirables como autoridades ruines, que hay gente que no tiene nada que admirar, que son desdeñables. Ahora, sin importar cómo fueran esos amos, tenían que someterse. Esclavos que estaban peor que nosotros, imagínense nosotros que estamos en mejores condiciones. Imagínense nosotros que tenemos leyes que nos protegen para que no hayan ciertos abusos. Tenemos condiciones aún más fáciles para hacer la misma cosa que se le pide a ellos, porque si a ellos en una peor situación se les pide eso, a nosotros en una mejor tenemos todavía el camino más fácil para hacerlo. Y alguien puede decir, no, pero Pablo le está diciendo que se sometan a sus amos, pero quizás cuando los amos son malos o injustos ellos no tenían que hacerlo. Bueno, pues no, era en todo momento y en todo, sin importar si el amo era bueno o no. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, hablando Pedro también a otra iglesia, Primera de Pedro 2, 18, Pedro les dice, siervos, otra vez esclavos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Y aclara, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. O sea, había que someterse, y hay que someterse, aún a los jefes que son insoportables. No significa que no puedo cambiar de empleo si un jefe está siendo incoherente, irracional, ¿verdad? Nosotros podemos, no tenemos una libertad que ellos no tenían. Nosotros podemos optar por cambiar de jefe o irnos de empleo, todo eso. Y muchas veces eso es lo que hay que hacer. Pero el énfasis aquí no es si puedo o no puedo escapar, o si debo o no debo someterme. El punto aquí es que mientras yo esté bajo la autoridad de esa persona, yo ahí me tengo que someter. Mi corazón tiene que responder en sumisión a ese jefe difícil hasta que yo cambie de empleo, o hasta que yo cambie de jefe, o hasta que Dios cambie de jefe. Yo sé que no es fácil, hermano, porque créanme, yo estoy en una situación así. Y estamos en situaciones así. Yo he estado en trabajo donde, y literalmente tengo una historia fuertísima con un jefe que no puedo entrar en muchos detalles de lo que hacía porque no se pueden ni contar las cosas que hacía, pero ese jefe era tan abusivo que él te preguntaba, ¿en qué tiempo tú terminas eso? Y uno le decía, tanto tiempo, y él te tiraba una mala palabra porque se lo encontraba muy grande y decía una palabrota fea que no se pueden ni mencionar, te insultaba de esa manera y te decía, y entonces me lo van a terminar. Yo le decía, vamos a suponer, me recuerdo un caso particular, en un mes terminamos esto. ¿Qué? Tu mala palabra, dijo de todo y dijo, me van a trabajar durante una semana hasta las 10 de la noche para que lo terminen en una semana. Así de abusivo. Yo me fui de ese empleo, en ese tiempo yo no conocía este texto, y el día que fui a renunciar fui a decirles de todo y gracias a Dios no me dejaron pasar. Hermanos, nosotros vamos a encontrarnos a veces con jefes muy complicados. ¿No? Hay gente, a ese hombre le podía caber problema legal incluso por lo que hacía. Entonces, nosotros vamos a tener jefes difíciles, yo sé lo que es eso, pero aún así a nosotros nos toca, mientras estamos ahí, someternos. Y ese es el llamado que encontramos en este texto tan difícil como es, porque Pablo dice en el versículo 24 cuál es la razón por la que debemos someternos. Finalizando el versículo 24 dice, es a Cristo el Señor a quien sirve.
La razón por la que me tengo que someter a ese jefe es tan difícil porque en última instancia es a Cristo a quien yo estoy sirviendo, no a ese jefe irrespetuoso, injusto, déspota, malo. No, yo me estoy sometiendo al final a Cristo, y por someterme a Cristo me someto a ese jefe. Cristo es el verdadero Señor, y es por eso que les decía que vivimos en nuestras circunstancias, pero también vivimos por encima de ellas, porque de la única manera que nos podemos someter a jefe de esa forma, de buena manera, como Pablo quiere que lo hagamos, porque luego dice con sinceridad de corazón. Entonces, de la única forma que yo me puedo someter a esa persona de buena manera es que yo a la misma vez viva por encima de mis circunstancias, recordando que en última instancia este no es el jefe principal, es el que está arriba, que es Cristo. Por eso es que hablamos que el señorío de Cristo transforma todas nuestras relaciones, incluyendo nuestra relación laboral. Porque cuando yo estoy sometido a Cristo, yo recuerdo, este jefe al final no es mi gran jefe, yo trabajo para el que está por encima de él. Así que aunque él sea malo, yo voy a hacer un buen trabajo. Aunque él no lo reconozca, yo voy a hacer un buen trabajo. Aunque él no me vea, yo voy a hacer un buen trabajo. Porque yo no lo estoy haciendo para él, yo lo estoy haciendo para el que está arriba, para Cristo. Entonces, vivimos en nuestras circunstancias, pero vivimos por encima de ellas también. Y eso es lo que Pablo está puntualizando aquí. No es diciendo que es bueno la esclavitud, no es diciendo que es bueno ese tipo de liderazgo, que muchas veces los jefes, lo que está diciendo no es, tú no puedes cambiar tus circunstancias, pero tú sí puedes cambiar cómo tú respondes a ella. El evangelio no va a transformar tus circunstancias, pero sí va a transformar tu corazón y la forma de responder a tus circunstancias. Nosotros tenemos que entender eso, hermano. Quizás tú tienes un jefe difícil, quizás tú tienes un jefe que nunca reconoce tus esfuerzos, que por más que tú te sacrifiques, nunca lo ve. O un jefe con un carácter complicado, hay jefe difícil. O tienes un jefe que no es admirable, que pide de ti algo que él no ejemplifica ni hace. O un jefe que te deja todas sus tareas y él no hace nada, pero él se roba los créditos de lo que tú haces ante los superiores. No importa qué jefe tú tengas, la Biblia nos llama a someternos, a obedecernos, y eso también implica respetarnos. En Romanos capítulo 13 se nos llama respetar a toda autoridad, honor a quien honor merece. Y esa persona, por simple hecho de ser mi supervisor, ya merece cierto respeto. Mi deber como cristiano no es andar despotricando al jefe, criticando al jefe, chismeando del jefe, rebelándome contra el jefe, haciendo lo que me da la gana porque el jefe diga otra cosa. Yo tengo que tener sabiduría. Siempre y cuando este jefe no me pida algo contrario a los principios bíblicos, yo me tengo que someter. Porque aquí también, cuando recordamos que Cristo es el Señor, significa que yo no voy a obedecer al jefe cuando el jefe me pida algo contrario a Cristo. Mejor muero o mejor me despiden. Eso sí, porque es tanto una cosa como la otra. Pero la mayoría de nosotros, el escenario es que nos cuesta someternos a jefes que no admiramos o con lo que no estamos de acuerdo, o que son difíciles o injustos. Y en esos casos nos toca a nosotros someternos. Ahora, hermano, el señorío de Cristo no solo cambia o transforma nuestra relación con la autoridad, el señorío de Cristo también nos libera de la aprobación de los hombres, que es el gran problema que tenemos en nuestra relación con las autoridades. Pablo dice en el versículo 22: siervos, obedezcan en todos sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Pablo nos pone dos polos opuestos y nos dice: no hagas esto, sino esto. ¿Qué es lo que no debo de hacer?
hacerlo como para los hombres, para ser visto. ¿Y qué es lo que tenemos de hacer? Hacerlo con sinceridad. O sea que este otro polo es lo contrario a la sinceridad, es la hipocresía. Esto es importante, porque estamos llamados a actuar y a obedecer a nuestro jefe de manera íntegra, de manera sincera, con sinceridad. ¿Y por qué hacerlo para los hombres sería con falta de sinceridad? Sería algo deshonesto o hipócrita. Bueno, porque cuando lo hacemos para los hombres, lo estamos haciendo de una de dos maneras. O lo hacemos solo cuando nos ven, ¿okay? Para que nos vean, o lo hacemos solo cuando nos ven. Esas dos cosas. No es lo mismo. Una cosa es que yo lo hago para que me vean, que es decir, yo hago de todo, pero quiero que noten eso, porque o eso me aumentan, o con eso me dicen un reconocimiento de la empresa, o me mandan un regalo, o me dan una placa, o lo que sea. Entonces yo estoy haciendo todo eso para que me vean. Eso no es íntegro, ni es sincero según la Biblia, porque lo que me mueve a mí, el motor mío, es la aprobación del jefe. ¿Qué va a pasar cuando el jefe no aprueba? Que yo voy a dejar de hacerlo bien. Entonces lo que me mueve no es hacer las cosas bien hechas. Yo no estoy siendo íntegro, no estoy siendo honesto. Yo hago las cosas bien hechas por un beneficio, a cambio de algo, tu aprobación, tu aplauso, tu reconocimiento. Entonces no es honesto. Eso es como Dios lo ve. Delante de Dios eso no es honesto, eso no es sincero. Pero la otra cosa también es que lo hago solo cuando me ven. Si no me están viendo, no lo hago. Me está viendo, entonces me entrego. ¿Usted ha visto eso? Hay gente que está en la oficina y en la computadora haciendo la... Viene gente una vez, se ponen derechito y comienzan a tener... ¿Verdad? Entonces el jefe me ve, ahí yo trabajo. El jefe no me está viendo, me relajo, no hago nada. Y soy descuidado. El jefe se toma unas vacaciones, nadie trabaja. Pablo dice, eso no es sincero. Tú no debes hacer las cosas para ser visto como para los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. A todos nos gusta que nos reconozcan, a todos nos gusta que nos feliciten de alguna manera u otra. A algunos no les gusta que lo hagan en público, se les da un poquito de vergüenza, pero sí todos queremos algún tipo de reconocimiento, aunque sea en plata. A nadie le gusta que hace un buen trabajo y el jefe diga eso no sirve. Nadie se disfruta eso, hermano, seamos honestos, nadie disfruta eso. Dije, no, yo no ando para los hombres, pero cuando haces un trabajo bien hecho y te esfuerzas, y tu jefe dice eso no sirve para nada, no me interesa, que tú tienes que trabajar mejor, cualquiera se siente ofendido. Y el problema no es que nosotros queramos ser reconocidos por nuestro trabajo, eso no es inherentemente malo. No está mal que yo quiera un aumento, no está mal que yo quiera mejores prestaciones, incentivos, o que yo quiera escalar en la empresa, un ascenso o algo. Nada de eso está mal, hermano. No está mal que mi jefe vea que yo estoy dando un buen rendimiento. De hecho, como cristiano, si quiero tener un buen testimonio en mi trabajo, a mí me debe interesar que mi jefe se dé cuenta de que yo estoy haciendo un trabajo excelente, porque eso es parte de mi testimonio, es parte de mi excelencia, es parte de que vea a Cristo en lo que yo hago. Si mi jefe piensa que yo estoy haciendo un trabajo mal, aunque yo lo esté haciendo bien, a mí me debe preocupar. Y le digo, déjame tratar de que quede claro que yo estoy haciendo un buen trabajo. Porque ahorita dicen, y eso hay mucha gente que lo dice, los cristianos son de los peores. Y eso que cristiano, mira cómo que trabaja. Entonces sí, a mí me debe importar mi testimonio. A mí me debe importar el testimonio de Cristo. Pero es eso lo que me debe importar. El testimonio de Cristo. El testimonio como cristiano. No que mi motor y mi motivación sean las dulces palabras de reconocimiento del jefe, o que los demás me vean como superior, o que me paguen más. Ese no debe ser el motor. Yo puedo hacer todas estas cosas, pueden ser correctas, pero siempre y cuando encajen dentro de que mi gran motivación es glorificar
a Cristo. El problema comienza, hermano, cuando la aprobación de esa persona se convierte en el combustible de mi vida. Un ejemplo: cuando vivimos para ser vistos, nuestra fidelidad, nuestra integridad, nuestra excelencia en el trabajo solo se va a ejercer cuando esto que yo estoy haciendo es visto y reconocido. Tan pronto me dejan de reconocer, tan pronto me dejan de ver, lo dejo de hacer. Y esto sí que es un problema. Como dije, al vez de preocupar mi testimonio, pero mientras no lo reconozcan, yo como quiera sigo haciendo un buen trabajo, porque lo estoy haciendo para Cristo. Me preocupo por el testimonio, pero no dejo de hacer el trabajo porque no es para que lo hago, es para Cristo. ¿Entiendes la diferencia? Pero cuando a mí lo que me importa es que tú lo veas, entonces en el momento que tú no lo reconoces, yo lo dejo de hacer. O cuando tú no lo ves, no lo hago. Es la gran diferencia. Cuando el jefe está cerca, trabajamos más. Cuando el jefe está lejos, trabajamos menos. Eso es parte de lo incorrecto. El Evangelio, hermano, entonces nos libra de esa esclavitud. Nos libra de esa aprobación al hombre, porque Pablo nos está llamando a hacer algo que ya, Pablo no entra en detalle aquí, pero que ya en la carta Pablo dijo que se nos dio en Cristo, en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón. Pablo nos dice, no para ser visto como lo que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo a quien sirva. Pablo ya está dando por sentado algo que nos dijo en el capítulo 1, y es, hermano, que nosotros ya no necesitamos la aprobación ni de un jefe, ni de un compañero de trabajo, de ningún superior. En Cristo fuimos comprados, en Cristo tenemos identidad, en Cristo tenemos su aprobación, y esa es la que más nos debe importar. En realidad, hermanos, Cristo nos escogió cuando nosotros no éramos impresionantes. Cristo nos escogió sin importarle nuestro currículum vitae. Cristo nos escogió sin importarle cuántos logros tenemos, cuántos títulos tenemos, cuántas cosas hemos hecho. A Cristo no le importa nada de eso. Cristo nos escogió siendo nosotros pecadores, lo cual delante de Él es lo peor que hay, y allí nos escogió, nos hizo hijos, tenemos identidad, tenemos seguridad. Y si nosotros entendemos eso, hermano, y meditamos más en eso, eso nos va a ayudar con ese tema. Y se lo dice a alguien que constantemente tiene que lidiar con eso, hermanos. Claro, yo soy empleado también. Recuerden que yo no sirvo como pastor a tiempo completo. Tengo un empleo a tiempo completo. Pero, precisamente es una de las grandes luchas que uno tiene. Recordar, no le sirvo a esta gente, le tengo que servir al Señor. Sin importar cómo lo vea, sin importar quién lo reconoce o no, yo tengo que servir a Cristo. Y esta frase que voy a decir ahora es más mía que para ustedes, que me la dije más para mí, pero se la voy a decir a ustedes también. Hay personas que están agotadas, no necesariamente porque trabajaron mucho, sino porque han tratado de demostrar demasiado. Como dije, esta frase yo la escribí para mí. Hay personas que están cansados, agotados, no tanto por el trabajo que han hecho, sino por lo tanto que se han esforzado de demostrar. Nosotros en Cristo no tenemos que demostrar absolutamente nada. Nosotros en Cristo tenemos que dar un testimonio, pero no por demostrar nada, ni ganar valía, valor o reconocimiento. En Cristo tenemos eso ya. Si nosotros como cristianos entendiésemos, hermano, lo que significa nuestra identidad en Cristo, lo privilegiados que somos en Cristo,
todos estos reconocimientos nos supieran a basura. Bien dice Pablo en Filipenses capítulo 3, habiendo hablado de todos los logros que un judío pudiera desear, cómo él los tuvo todo, incluso cosas que no se pueden fabricar, como el haber nacido en un linaje en particular, haber tenido padres de ciertas prácticas, haber estudiado muchas cosas que Pablo logró. Pablo cita todo eso y al final dice, pero todo eso lo estimo como basura, como estiércol, ese es lo que dice en el original, en comparación con Cristo. Si nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, todo lo demás, que si me reconocen, que si me pagan, que si me aumentan, que si me dan una placa, que si esto, que si otro, todo esto nos supiera a basura y pudiésemos avanzar y vivir solo feliz, agradando a Cristo. Hemos visto entonces que el señorío de Cristo transforma nuestra relación con la autoridad. El señorío de Cristo nos hace libres de la aprobación de los hombres, pero también el señorío de Cristo produce un servicio sincero de corazón. Porque Pablo dice, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. No solo nos dice que tenemos que hacerlo de manera sincera, sino que nos dice cómo eso ocurre. Y es temiendo al Señor. La forma en que nosotros podemos ser sinceros de corazón es si recordamos que el Señor está ahí. Le he dicho muchas veces aquí, y lo vuelvo a repetir ahora, y ojalá de tanto repetirlo se nos quede en la cabeza, pero hay una frase que los reformadores decían en latín, que era coram Deo, para referirse a que nosotros vivimos de cara a Dios. Si como creyentes nosotros recordamos eso, que todo el tiempo Dios nos está viendo, el jefe quizá no ve que yo me estoy robando unas horas, pero Dios sí lo ve. El jefe quizá no ve que yo estoy haciendo un trabajo mediocre, pero Dios sí lo ve. El jefe quizá no ve que yo lo estoy criticando a sus espaldas, pero Dios sí me ve. El jefe quizá no ve que yo estoy haciendo un buen trabajo y no me reconoce, pero Dios sí lo ve. El jefe quizá no valora mis esfuerzos, pero Dios sí. Dios está todo el tiempo viéndonos. Vivimos de cara a Dios. Dios en todo momento nos está viendo. No hay lugar en el que no podamos esconder de los ojos de Dios. Y si nosotros recordamos eso como cristianos, entonces podemos ver cómo podemos servir de manera sincera. Porque como lo vamos a hacer para Dios, me vean o no me vean, yo voy a ser el mismo. Lo contrario a la sinceridad es la hipocresía. Y la hipocresía es ser doble cara. Ser una persona en un momento y ser una persona en otra. Ser una persona cuando el jefe está y ser una persona cuando el jefe no está. Ser una persona cuando el jefe me ve y ser una persona cuando el jefe no me ve. Ser una persona en casa, ser una persona en el trabajo. Bueno, de la única manera que yo puedo ser sincero, íntegro, es siempre recordando, Dios me está viendo en todo momento. Así que debo ser la misma persona en mi casa y en el trabajo. Debo ser la misma persona cuando el jefe me ve, cuando el jefe no me ve. Debo ser la misma persona cuando me reconocen y cuando no me reconocen. Que le sirvo al Señor porque Él siempre me está viendo y yo quiero agradarlo. Pero también, hermanos, el señorío de Cristo convierte nuestro trabajo en adoración cotidiana. ¿Se acuerdan del sermón pasado que predicó Carlos García, no? La adoración, todo lo que hacemos para adorar, todo lo que nosotros vivimos como cristianos es un acto de adoración al Señor, debe ser un acto de adoración al Señor. Bueno, el señorío de Cristo hace que especialmente todo, obviamente se vuelve para el Señor, pero ahora que estamos hablando del trabajo, el mismo trabajo se vuelva un acto de adoración al Señor. Versículo 23 leemos, dice, todo lo que haga. Y aquí ya Pablo sale de la oficina, ¿verdad? Ya Pablo, en el caso de los esclavos, sale de la casa, de la vida de esclavitud, y está pensando en todo el aspecto de su vida. En el taller, en la universidad, en el negocio, en la cocina, en el hogar, en la calle, en el vehículo, en todo. O sea, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. Pablo estaba diciéndole a esos esclavos, y ahora nosotros que no vivimos en esclavitud, pero que tenemos jefe, hagan todo para el Señor, porque al final es a Él a quien ustedes sirven. Nosotros trabajando le estamos sirviendo a Dios. Sí, recogiendo basura en la calle, en mi trabajo, usted le está sirviendo al Señor. Tomando teléfono en una empresa para responder y lidiando con clientes, ese es mi trabajo. Ahí usted le está sirviendo al Señor. Da clase en una universidad, en un colegio, ese es mi trabajo. Ahí usted está sirviendo al Señor. Oficina, papeles, lidiando con gente, ahí usted está sirviendo al Señor. En el banco, en la calle, en donde sea, en una computadora, sea cual sea su trabajo. Ahí usted sirve a Cristo, es a Cristo a quien sirve, nos dice Pablo. Servimos al Señor, es un acto de adoración al final. Es algo para honrar a Cristo. Mi trabajo entonces no debo separarlo de mi vida cristiana y decir, yo soy cristiano y además trabajo. No. Todo lo que yo hago es para Cristo y trabajo para Cristo. Bueno, si lo vemos así, hermanos, eso debe de transformar nuestra relación con el trabajo significativamente. Porque ahora no es, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero un ministerio, porque sé que eso puede pasar por la mente de algunos. Me gustaría servir en tal área. Wow, ¿cuánto disfruto servir en la puerta recibiendo a las personas? ¿Cuánto disfruto cantando ahí arriba? ¿O cuánto disfruto predicando? ¿Cuánto disfruto enseñando? ¿Cuánto disfruto compartiendo con otros en la iglesia, haciendo ese servicio? Qué bonito, qué lindo, sí. Pero también así mismo debemos disfrutar y encontrar que es un privilegio que estamos sirviendo al Señor en nuestro trabajo. Voy para la oficina, voy a servir a Cristo. Voy a sentarme en la computadora, sentarme, voy a servir a Cristo. Voy a lidiar con gente, atender gente, voy a servir a Cristo. Así que la forma en que voy a trabajar lo tengo que hacer para Cristo. Si soy mecánico, no le voy a decir a la persona, eso que suena ahí, yo no sé cómo tú llegaste aquí. Ese carro apenas llegó aquí. ¿Usted se ha dado cuenta? Los mecánicos siempre nos dicen eso, que usted apenas llegó ahí, que si usted no hubiera ido ese día, el carro lo hubiera dejado. Eso es una falta de honestidad horrible. No, si usted es mecánico, usted le va a decir la verdad a la persona. Hay gente que se mata a sí mismo y llegó, mira que yo creo que la transmisión se me dañó. Y el mecánico se aprovecha. Puede que se metió al medio, no fui yo. Y en un tornillo le dice que es la transmisión. No, si usted es cristiano y va a servir a Cristo, usted es mecánico, no, mire, lo que tiene es esto y lo va a hacer bien. Usted es enfermera, usted va a tratar a la gente bien, no como perros o como una carnicería. Usted es médico, usted lo va a tratar con respeto a sus pacientes. Por favor, si hay alguien aquí que es médico, oye, está bien que son pacientes y tienen que ser pacientes, pero si usted dice que usted llega a las 4, ¿por qué usted tiene que, porque le dio la gana llegar a las 5 y la gente esperarla ahí, que llegó desde las 2 a hacer turno? Porque usted va a llegar a las 4 y usted llegó a las 5 o a las 6. Si le presentó algo, amén, pídale perdón a su paciente. Mira, discúlpame que llegué tarde, pasó esto. Pero no, llegan y eso es, no es una cosa tan irresponsable como esta. Usted es médico, trate bien a su paciente. Usted es educador, maestro, trate bien a sus estudiantes. Trátelo con respeto, obviamente, con autoridad, ¿verdad? Pero con respeto, con amor, disfrute su carrera, enseñe con gusto. Los mejores maestros que yo tuve, que me enseñaron más, fueron los maestros que amaban lo que hacían. De verdad que si yo era malísimo con la matemática, nunca se me va a olvidar ese profesor de matemática. Yo odiaba la matemática, y malo. Hoy vivo de eso, pero en ese entonces yo era malo y odiaba la matemática. Y un profesor se la disfrutó, me vio hacer una pregunta y entendió como yo pensaba y me respondió en los términos que yo podía entender, y yo ese día aprendí y comencé a disfrutar sus clases, al punto que ese año fui meritorio en matemáticas, pero gracias a un profesor que disfrutaba lo que hacía, y nunca me voy a olvidar a ese profesor.
Usted se puede volver como maestro o maestra, sé que aquí hay varios, una persona inolvidable para sus estudiantes, pero disfrute lo que usted hace, hágalo para el Señor. Si usted es empresario de cualquier índole, haga su trabajo bien para el Señor. Los empleados tenemos que hacer una tarea, aun cuando nadie nos vea ni no nos reconozcan, hacerlo bien. Esto es un servicio al Señor. Pero también el señorío de Cristo, ya hemos dicho, en primer lugar transforma nuestra relación con la autoridad. En segundo lugar, nos libera de vivir para la aprobación de los hombres. En tercer lugar, produce sinceridad de corazón. En cuarto lugar, convierte el trabajo en un acto de adoración. En quinto lugar, ahora, el señorío de Cristo nos recuerda dónde está nuestra verdadera y más importante recompensa. Pablo dice, versículo 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Mi jefe no me ve, Cristo sí, y te va a recompensar. Mi jefe no me ha dado nunca una placa o un homenaje, pero Cristo sí te está viendo tu fidelidad, y algún día te dirá las palabras más dulces que jamás podamos escuchar a los cristianos. Siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Las mejores palabras, hermano. Ese es el elogio más importante que jamás podamos recibir. No hay nada que un hombre nos pueda decir. Nos puede reconocer el presidente de los Estados Unidos con un gran honor y distinción, y eso es basura cuando Cristo nos diga a nosotros, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Ese es el mayor error. Quizá nadie sepa los sacrificios que tú hiciste en la empresa, pero Cristo sí lo sabe, y nos dice que sigamos haciendo el bien, porque algún día vamos a cegar, algún día vamos a recibir la recompensa por ese bien. Y quizás tu jefe nunca te dé lo que tú realmente mereces, pero el Señor dice en la Escritura aquí que te va a recompensar, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Y esta recompensa de la herencia, hermano, no es cualquier herencia. Ahora recuerde a quién Pablo se lo está diciendo. Son esclavos. Los esclavos no tenían herencia ninguna, menos esos tipos de esclavos. Y imagínate esos esclavos escuchando eso. Ustedes van a recibir del Señor una herencia. Qué bonito. Pero también eso aplica para nosotros. Nosotros vamos a recibir del Señor algún día una herencia. Y esa herencia, dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, que es incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos. La mejor recompensa. No me dieron el aumento de salario que debía recibir, pero era una recompensa en el cielo. No me dieron el reconocimiento que debí recibir por un trabajo tan bien hecho, pero tengo mi recompensa en el cielo. Porque la que me dan aquí es corruptible, sí, no es para nada inmaculada, y se marchita. Me la pueden robar, perece y se pierde. Pero la que tengo en el cielo, incorruptible, inmaculada, no se marchita. Y por último, el señorío de Cristo nos advierte seriamente, porque hasta ahora todo es muy bonito, pero Pablo no termina así, porque sabe que a veces nosotros, hermanos, somos tercos. No es por nada que el Señor, en un salmo a través de David,
dice, no sean como el mundo, que hay que estar jalando, déjense guiar. Bueno, pues aquí hay motivación suficiente para que nosotros le queramos servir al Señor en nuestro trabajo. Hay motivación suficiente. Pero somos tan tercos que el Señor también nos tiene que dar una advertencia. Y dice en el versículo 25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Esto es algo mixto, porque es tanto un consuelo como una advertencia. Es un consuelo porque me dice a mí que mi jefe injusto algún día va a ser disciplinado. Que aquel que abuse, en el caso de esos esclavos, aquellos que estaban siendo muy maltratados por sus amos también iban a tener que enfrentarse a Dios. No hay acepción de personas, no importa el título, no importa quién tú seas, tú vas a tener que dar la cara ante Dios. En ese sentido es un consuelo. Pero también es una advertencia, porque Pablo no dice que eso es para ellos necesariamente. Lo dice y punto, y aplica para ambos. Entonces, como siervo, que es a quien especialmente Pablo le está hablando, también era importante recordar eso. Hay recompensa si tú lo haces bien, pero hay disciplina si tú lo haces mal. Si actúas con injusticia y eres desleal en tu trabajo, eres deshonesto en tu trabajo, eres mediocre en tu trabajo y haces la cosa meramente hasta donde hay que hacer, te paras ahí, mediocre, no hay que ser excelente, entonces, dicen las Escrituras, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Tendrá tus propias consecuencias. El Señor, al que ama, disciplina. El Señor no va a disciplinar. Entonces, hermanos, en conclusión, hemos aprendido hoy que si realmente vivimos bajo el señorío de Cristo, toda nuestra relación con el trabajo cambia. En la visión de nuestra iglesia dice ser una iglesia apasionada por Dios, que haga discípulos y contribuya al bienestar de la sociedad. Algo que vamos a ver en los próximos miércoles que estamos estudiando la visión es que contribuir al bienestar de la sociedad, yo no me refiero a regalar dinero y a hacer buenas obras. Eso es parte de eso. Pero esa frase tiene un significado aún más profundo. Es que nosotros vamos a la sociedad y vamos a servir al Señor en la sociedad, y por lo tanto eso va a contribuir al bienestar de la sociedad. Hermanos, si nosotros somos excelentes en nuestro trabajo y honramos a Dios y recordamos lo que dice que está aquí, estaremos contribuyendo al bienestar de la sociedad. Ahora, yo no quiero, hermano, que usted simplemente escuche este sermón y diga qué fuerte o qué bonito. No, yo quiero que usted mejor diga qué voy a hacer ahora. Mañana es lunes y volvemos a nuestros empleos. Este es un sermón de aplicación rápida, porque ya mañana nos toca ponerlo en práctica. Y yo quiero que usted se pregunte, ¿qué va a cambiar mañana? ¿Qué voy a hacer diferente mañana? Cuando tu jefe no reconozca tu esfuerzo, ¿qué tú vas a hacer? Cuando tú puedas mentir un poco para salvarte de una consecuencia y quedar mejor, ¿qué vas a hacer? Cuando tengas la oportunidad de ser negligente porque nadie te está viendo en ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a manejar eso, hermano? Yo quiero darle algunos desafíos como aplicación final para que nos lo llevemos. Denme un minuto más. Son 4 desafíos concretos. El primero, identifique hoy un área en su vida laboral que usted pueda decir, yo aquí no estoy dando lo mejor. Y propóngase mañana dar lo mejor en esa área, de mañana en adelante. Segundo, y obviamente primero confiésela al Señor, pídale perdón al Señor porque no ha sido diligente en esa área, y luego entonces propóngase mañana en adelante hacerlo bien. Pero segundo, identifique una responsabilidad que usted ha estado haciendo de mala gana, que la ha cumplido bien, pero de mala gana.
con mala actitud, refunfuñando, pídale perdón al Señor y dígale: esta área es tuya y la voy a hacer para ti de ahora en adelante. Y propóngase mañana hacerla con gozo como para el Señor. Tercero, si usted tiene autoridad sobre otro, aunque el sermón para usted es no el próximo porque viene un invitado, sino el de arriba, pero aún así, si usted tiene autoridad sobre otro, piense: estoy tratando a la persona bajo mi autoridad como alguien que tiene un Señor en el cielo, porque ese Señor me va a hacer rendir cuenta a mí si yo maltrato a su gente. Y cuarto, propóngase que de mañana en adelante, aunque no le reconozca, aunque no le aplauda, usted va a meditar y va a decirse a sí mismo: Cristo me ve. Cristo me ve. Dígase eso. Eso es lo que yo me propuse hacer. Y cada vez que me pase uno, voy a decir: Cristo me ve. Cristo me ve. Dígase eso y haga lo que corresponda para agradar al Señor. Mi punto no es que usted salga de aquí diciendo: voy a ser un mejor empleado. Ese no es el punto. Mi punto es que usted salga de aquí diciendo: voy a servir a Cristo en mi empleo. Eso es otra cosa. Vamos a orar. Padre amado, muchísimas gracias por una vez más hablarnos a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que ahora nos ayude a tomar lo que tu palabra nos dice y a ponerlo en práctica. Ayúdanos a vivir bajo el señorío de Cristo en nuestro lugar de trabajo, Señor, en nuestros empleos o en nuestras empresas, si tenemos negocios. Ayúdanos, Señor, a recordar que no hay área de nuestra vida que escape a tus ojos, sino que siempre vivimos delante de ti y para ti, Señor. Perdónanos, Padre, por las veces que no hemos sido el empleado que debemos ser, el jefe que debemos ser, o el trabajador que debemos ser. Ayúdanos, Señor, de ahora en adelante a ser más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos,